Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Tania y hola Mirta. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy bien, los micrófonos funcionan. Vamos a probar si andan los emoticones, esos que tienen ahí abajo. Estos. Bien, el de Tania funciona, el de Mirta. Y ahora vamos a habilitar las cámaras a ver quiénes son. Yo, mientras tanto, les voy cantando. Soy Pablo Cardoso, soy licenciado en Psicología, soy profesor de idioma español también, vivo en Salto y, bueno, trabajo en Proa desde hace un tiempo interesante ya. Sí, una década ya. Nosotros vamos a trabajar entonces desde esta propuesta que se enmarca en la virtualidad, pero que no es menos importante que la presencialidad, y vamos a enfocarnos en la propuesta de trabajo que ya tenemos en la currícula de lo que es información ocupacional y género, que es un poco lo que vamos a trabajar. Vieron que ustedes lo tienen como taller de orientación, un espacio laboral también ahí, y vamos a... Ustedes ya recibieron la propuesta de trabajo, ¿verdad? Yo ya se lo subí ayer y estuvieron viendo que había un cuento que posiblemente ya lo vieron, pero como no lo conocen, lo vamos a empezar a trabajar. ¿Pueden habilitar las cámaras? ¿Se animan? Así las veo, las conozco. Hola Mirta, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien. ¿Usted? Hola Tania. Bien, bien, bárbaro. Bueno, Hola, buenas noches. la mayor parte del tiempo que le puedan dejar habilitada la cámara, se los agradezco. Sí, les pido que bajen que anulen el micrófono, por ahora. Bien, genial. Vieron que yo puse un fondo de pantalla, si quieren buscar ahí donde dice video, pueden colocar un fondo de pantalla para cuando pase la gente atrás, no haya problema. Bueno, nosotros vamos a trabajar con este cuento. Bueno, queda medio difuso. Yo se lo voy a mostrar bien. Se llama, bueno, ahora después le mando una foto y se los mando bien para que lo puedan ver. Se llama Los largos veranos. Es un cuento escrito por Amalia Saldúa, que es el poeta de San Francisco. Eh, Amalia Saldúa es la primera ciudadana ilustre del departamento de Salto, pero es de ustedes, porque Amalia Saldúa nació en la localidad de Carumbé, en Tacuarembó, y su familia también. Amalia Saldúa, ustedes están en Tacuarembó, ¿no? Sí. Sí, ¿Sí? Bien, vamos a contar un poquito sobre la historia de este cuento y por qué surge, pero antes me gustaría escucharlos a ustedes, quiénes son y por qué decidieron hacer esta capacitación. Tania, te escucho. bueno, yo hace unos cuantos meses estaba en seguro de desempleo y mientras estaba en ese tiempo tomé la decisión de capacitarme para ampliarme más en el área laboral. Y justo se me dio esta oportunidad cuando se me ofreció el curso de Marketing Digital Community Manager, entonces lo acepté. Ya había hecho un curso anterior de otra rama por INEFOP, entonces cuando se me dio esta oportunidad decidí hacer este curso porque sé que me puede abrir más puertas todavía. Buenísimo. Gracias, Tania. Mirta, contanos. Yo también estoy en el seguro y bueno, decidí aprovechar la oportunidad que nos brinda INEFOP para adquirir más conocimientos y además que es como que todo esto de la tecnología es nuevo y todos los días hay algo para ir
ingresando a nuestros conocimientos, ¿verdad? Ha estado muy bueno el curso y bueno, me gustó mucho. Me ha resultado un poco difícil, pero bueno, bien, bien. Capaz que lo más difícil es el tema de la tecnología, pero ya estamos todos marcados en esto y estamos todos en, digamos, en la segunda y última pandemia, ojalá. Así que ya que tenemos esta Sí. posibilidad de realizar estas capacitaciones, vamos a aprovechar. Bueno, si ustedes tienen ahí el cuento, ábranlo, que yo voy a leerlo porque así les cuento un poco la historia de este cuento. Este cuento fue escrito por Amalia Saldúa, como les decía, oriunda de Tacuarembó, pero la primera ciudad en la industria del departamento de Salto. Amalia Saldúa nació en 1927, ahí en Carumbé. Y la familia Saldúa es de esa zona y mucho tiene que ver con Salto, porque estuvieron tanto su infancia como su adolescencia viviendo entre Tacuarembó y Salto. Este cuento, Amalia Saldúa lo presentó para un concurso cuando se cumplieron los 100 años del cuento Pinocho y sacó el primer premio. Cuando Amalia Saldúa cumplió sus 80 años, decidió escribir la segunda parte del cuento, que se tituló Los otros veranos. Nosotros vamos a trabajar con este cuento que se llama Los largos veranos. ¿Sí? La segunda parte también está incluida en este cuento. Amalia Saldúa todavía está viva, ¿sí? ¿Y qué la llevó al nombramiento de ciudadana ilustre? No es ningún beneficio económico, sino que fue un grupo de integrantes del coro Cantares, cuya dirección fue ejercida por ella durante 30 y pico de años. La Intendencia de Salto y la Junta Departamental que resolvieron que ese nombramiento fuera otorgado para Amalia Saldúa por su dedicación a la música coral. Creó el coro Cantares en el año 1977 y funcionó ininterrumpidamente bajo su dirección hasta el año 2012. Y viajó por distintos lugares del mundo ese coro, llevando repertorios de música sacra, música coral en español y músicas latinoamericanas. Así que vamos a disfrutar del cuento, así que los invito a que me escuchen, ¿sí? Les prometo que no va a ser muy largo, pero vamos a tratar de entender porque vamos a trabajar un contenido que es género. Ustedes dirán, ¿qué van a trabajar un cuento con género? Ustedes vieron que ya tienen una actividad de falso verdadero ahí, y la siguiente actividad que yo les voy a subir también tiene que ver con una propuesta que vincula en la temática de género a esta situación también. Se llama Los largos veranos. Apenas asomaba diciembre en el almanaque, la sensación de que los días no pasaban nunca se apoderaba de Raquel. ¿Lo tienen en el cuento ahí? Casi sin darse cuenta, transcurría el año escolar. Iba a la escuela y volvía de ella con ánimo alegre y vivaz. Pero el mes de diciembre era fatal. La proximidad de las vacaciones cambiaba totalmente el panorama de sus pensamientos. Cuentas, lecturas y problemas parecían flotar entre recuerdos campestres, mezclados con proyectos de juegos y reencuentros. Menos mal que los exámenes se realizaban los primeros días del mes, y luego ya volvían a las aulas solo las que querían. Raquel concurría a una escuela de niñas, porque en aquel tiempo las escuelas urbanas eran de niñas y de varones. Siempre tuvo la impresión de que la de su hermano enseñaban más, porque él sabía muchas cosas que ella no conocía. No se le había ocurrido pensar que él era mayor y estaba 2 años más adelantado. Le gustaban las vacaciones, porque ponían a todos en un plano de igualdad. Se terminaban las comparaciones de cuadernos y caligrafías. Todos los hermanos gozaban de las mismas dulzuras en el campo, en aquel clima inigualable de alegría y entusiasmo. Las vacaciones significaban el reencuentro con los padres y los hermanos menores. En época de clase eran las tías las encargadas de los 3 hermanos en edad escolar. El padre de Raquel tenía un comercio en campaña, donde la escuela más cercana distaba varias leguas. El problema se solucionó dividiendo la familia. Los que iban a la escuela estarían con las tías en la ciudad. Los más chicos quedarían con los padres en el campo. El primer viaje a Salto en el flamante Ford A fue una pequeña aventura para Raquel. El coche llevaba carga hasta los estribos, sobre los guardabarros en la parte trasera, donde iba la rueda auxiliar.
Raquel envolvió su gato blanco en una vieja mantilla de algodón y se sumergió junto a su hermana Yolanda en el asiento trasero del auto. En el pescante, como se le llamaba al asiento delantero, iba el padre Luis, el hermano mayor, quien debía abrir las porteras, porque entonces no había carreteras. Moverse no resultaba fácil a la niña. A sus costados, las dos tías. Junto a sus pies, las valijas. Y en el regazo, el gato, al que debía sujetar firmemente para que no escapara el primer barquinazo. Aquellos automóviles de capota de lona no admitían vacas, pero parecían de elástico para cargar personas, además de las cajas que mamá Lía llenaba amorosamente con dulces, jaleas, pan casero y barritas de dulce de leche. Delicados manjares que en la ciudad jamás tendrían equivalentes. Raquel estaba llena de inquietud cuando llegaba diciembre. Ni su gato blanco había logrado apagar su añoranza de la vida campesina. Le gustaba la escuela. Era feliz con los cuidados de sus tías, siempre vigilantes de que la ropa estuviera limpia y en orden, de que no se acostaran sin lavarse los dientes y de que los deberes estuvieran hechos prolijamente. La vida ciudadana tenía sus atractivos. Rayuelas en el patio y en las veredas, rondas en la plaza vieja y domingos de visa y visitas a los parientes. Atardeceres en la puerta a la espera del paso del manicero para comprar un real de crujientes y a veces quemados maníes. Sí, era lindo ir a la escuela y a la clase de la señorita Clota, cantar con piano. Sueño acariciado por Raquel tocar el piano. En el ancho corredor, con las líneas formadas en rigurosas filas. No importaba el plantón. Raquel era feliz porque escuchaba aquel maravilloso instrumento y podía cantar las dulces canciones que la profesora Rosaura enseñaba con brillante voz de tiple. Raquel tenía una precoz vocación musical que en aquel tiempo pasó desapercibida, porque en el campo nadie pensaba que alguien quisiera tocar un instrumento que jamás había visto. En la ciudad no podía cantar como lo hacía en el campo. Sus tías le recordaban que podía molestar a los vecinos. Y la niña ahogaba en su garganta las canciones y los sonidos que le gustaba emitir sin ton ni son, cada vez más agudos. Cuando llegaban las vacaciones, todas estas limitaciones desaparecían. Raquel cantaba todo el día con fina voz de alondra. Repetía canciones aprendidas en la escuela o escuchadas en la radio, verdadera novedad en aquel entonces. Nadie la mandaba a callar, solo había que respirar el horrible silencio de la siesta, cuando el padre descansaba y la casa entera se sumergía en un sopor, con gatos estirados como trapos a la sombra del patio de ladrillos y niños haciendo las suyas, en el leñero o en la piscina de cachivaches. Era la hora crucial, cuando se consumaban las peores travesuras, severísimamente castigadas por mamá Lía, que no podía admitir que comieran orejones o dulces sin permiso. Raquel, por ser la mayor de las niñas, era quien tenía las mejores ideas para llegar al escondido frasco de bizcochos o de la fruta brillantada. A pesar de haber almorzado un gran churrasco, más la odiada pero infaltable sopa de zapallo, el apetito de la pequeña pandilla se despertaba a esa hora de la siesta, cuando el horizonte se hacía movible y encandilante y ni los animales salían de su quietud por el calor extremo. Apenas el padre se levantaba y se abría el comercio, la casa recobraba su ritmo de risas y correrías, con los niños y animales domésticos mezclados en una algarabía tal que muchas veces debía hacerse presente la madre para restablecer el orden. Entonces, las mayores debían bordar, hacer vainillas, mientras las más chicas, cada una con su animalito de turno en brazos, marchaba tras Ernestina, la negrita criada de la casa que las sabía entretener. Por un rato reinaba el sosiego. Al atardecer, después del baño y del cambio de alpargatas por sandalia, llegaba la hora gloriosa del ordeño. Damián, el peoncito casero, traía perezosamente las vacas del potrero, entre el retozo de los perros. La madre llamaba con sonora voz a los rezagados para que toda la familia estuviera al pie de la mansa de la vaca jersey de negros ojos de gacela y ubre generosa, cada uno munido de su vaso de grueso vidrio, con asa, de los que venían como regalo en las latas de 10 kilos de yerba, esperaba que la experta mano de la madre se lo llenara de leche espumosa y tibia. Era una hora sagrada aquella. El sol moría demoradamente entre los eucaliptos, reveteando de oro las gordas nubes veraniegas, y el campo exhalaba olores hondos y mezclados. Terminado el rito del ordeñe en la tardecita, los niños cambiaban el escenario de sus juegos. Si había noche de luna, todos se reunían en el campito.
Allí se jugaba apasionadamente a los juegos de moda, la torre en guardia, las esquinitas, la mancha, que podía ser de muchas maneras, la venenosa, la agachada o la mancha negra, que era la peor, porque si la tocaban moría y salía del juego. También aquel era el lugar de los cuentos. Raquel era experta en mantener la atención de sus hermanas menores con largos cuentos inventados que incluían cosas maravillosas como escaleras de luz que bajaban de la luna, muñecas que hablaban con sus dueñas o niños robados por los gitanos. La luna proyectaba largas sombras y deformaba los objetos. Se producían de pronto grandes sustos solo porque alguien creyó ver un bulto oscuro que se movía. La desbandada se originaba entonces, en medio de gritos y llantos de los más chicos. Mamá Lía y el padre dejaban sus poltronas de mimbre del frente para salir agitados en busca de los niños. Terminaba abruptamente todo y ya era hora de la cena. Los veranos eran largos entonces. Había tiempo para todo. Los juegos eran variadísimos y se adaptaban maravillosamente a los cambios del tiempo. Cuando llovía, todo se transformaba. Ya no se podía correr bajo los árboles, ni recorrer el potrerito más cercano en el manso caballo aguatero, único animal de confianza que podían montar las niñas. Raquel percibía nuevas sensaciones, el sonido de las gotas en el techo de zinc, el penetrante olor a tierra mojada, el brillo de las telas de araña con su encaje de lentejuela de agua entre las plantas. A veces, recién en la mañana, descubría que no se podían salir al patio, y tan solo a través de los vidrios se miraban los charcos que se formaban entre los ladrillos. Raquel observaba con la nariz pegada a las ventanas el nuevo lustre de los árboles. Le causaba gracia mirar el gallinero y ver a las gallinas amontonadas con las plumas mojadas y aquel aspecto desgraciado. Mientras llovía, nadie podía transitar más que por ciertas zonas de la casa. Si alguno tenía tos, se quedaba todo el día en el cuarto grande. Allí ocurrían muchas cosas. El viejo sillón de mimbre se transformaba en automóvil. En él viajaban con sus hijos y gran cantidad de valijas y paquetes. En el viaje se consumían galletas duras y, como excepción, galletitas. Las camas eran casas a las que se iba de visitas con familias enteras de muñecas de papel recortadas de viejos catálogos de London, París. La rutina era el nexo entre el cuarto de juegos y la cocina. Cuando por la tarde se expandía por la casa el exquisito olor a torta frita, ella apareció con una fuente repleta de aquellas masas espolvoreadas con azúcar que desaparecían rápidamente. Cuando la lluvia terminaba temprano y el campo entero parecía elevarse en aromas y cantos de pájaros, Raquel entusiasmaba a sus hermanos para ir a los pocitos y zanjas. La madre hacía miles de recomendaciones y al fin los dejaba ir con la condición de que al primer llamado todos regresaran enseguida. Se producía un estallido de júbilo. Todos se sacaban el calzado y en medio de cantos inventados corrían a la zanja más próxima, la que solo tenía agua cuando llovía. Se juntaban piedras de distintos colores y formas y se adornaba la casa con flores del campo, a pesar de que Doralina, la cocinera, decía: no sirve traer flores silvestres para adentro. Aquellas dos palabras, no sirve, siempre impresionaban a Raquel. Muchas veces escuchaba a Doralina decir: no sirve barrer de noche, no sirve jugar con fuego. Hubiera querido saber por qué aquellas palabras estaban tan arraigadas en el lenguaje de la cocinera, pero nunca se lo explicaron. Si el día era caluroso y el sol reverberaba las cosas, se jugaba a la sombra perfumada de los eucaliptos o bajo los paraísos del patio trasero. Siempre a la vista de la madre, a quien no le gustaban los juegos en lugares poco visibles. Pero a pesar de eso, Raquel tenía un rincón preferido. Entre el comercio y la casa había un espacio, un pasillo de separación que no se utilizaba para nada. Aquel sitio era suyo. No tenía más que paredes por 3 lados, el piso de tierra y una piedra grande y parda que ella utilizaba como asiento. Allí estaba sola cuando sus hermanos jugaban a cosas que no le interesaban. Allí cantaba y sentía su voz distinta. Bajo la piedra escondió algunos de sus tesoros. El anillito dorado que ya no le servía ni en el dedo meñique, la medallita que perdió el enganche y aquel librillo de papel de fumar que tanto le gustaba porque tenía hojas sedosas y crujientes. Allí también peinaba su muñeca de cara de cartón pintado y pelo de lana y hablaba con personajes inventados. Aquel rincón olvidado de la casa parecía poblarse de personajes imaginarios. Hadas, duendes, reyes y princesas, como lo de los cuentos leídos en el tesoro de la juventud. Aquel estrecho pasillo al que los hermanos llamaban el callejón no era angosto para Raquel, porque su imaginación revestía sus paredes
por el brillo de los palacios y llenaba su soledad de presencias invisibles. Muchas veces las voces de sus hermanos llamándola sorprendían sus sueños y algún anuncio lograba sacarla de su mundo. ¡El chocolatero, el chocolatero! Ante semejante noticia, toda la casa se llenaba de expectativa. Los niños corrían al frente para ver acercarse el carro grande del chocolatero. Hombre y vehículo tenían algo similar. Ambos eran macizos. El hombre vestía de negro y llevaba siempre sombrero de fieltro. En su rostro llamaban la atención los ojos de mirar penetrante y las cejas espesas y unidas sobre la nariz. No sonreía nunca. El carro era tirado como por 6 caballos. Era un carro de ciudad, estaba bien pintado y tenía el techo de brillante lona verde oscuro, con letreros a los costados, chocolate águila. El aspecto del hombre y del vehículo no justificaban, por cierto, la algarabía de los niños, pero los resultados de aquella visita eran por demás dulces. Apenas el carro llegaba al almacén y se desenganchaban los caballos, el chocolatero descargaba la preciosa mercancía en el comercio. Cajas de chocolatines, bomboneras de maravillosas formas adornadas con cintas de raso, cajitas con tapas de papel celofán que dejaban ver el brillante plomo de los bombones. Se impregnaba el ambiente de un nuevo y exquisito olor que atraía irresistiblemente a los hermanos. El chocolatero de rostro adusto era adorado por los niños. Casi no les hablaba, pero invariablemente les regalaba algo de los tesoros que traía dentro de cajones cerrados con candados. Por días permanecía el recuerdo de aquellas golosinas primorosamente presentadas que se comían de pedacito para que duraran más. Terminando el deleite, seguía el intercambio de plomos que se alisaban cuidadosamente y se guardaban en cajitas de jabón, de olor o entre las hojas de los libros. Más adelante, cuando por el camino empezaron a pasar más automóviles y las mercaderías se traían en camiones, el carro oscuro del chocolatero no vino más. Y solo quedó el recuerdo de aquel hombre cejudo y serio que regalaba cajitas con bombones. Las tardes largas del verano, si no eran excesivamente calurosas, traían las sorpresas de interminables visitas. Muchas veces, no habiendo terminado todavía el sopor de la siesta, alguien avisaba: ¡allá vienen! Todo el mundo se ponía en movimiento. Sobre una loma ondeada, una sábana blanca a modo sombrilla, y debajo de ella, como un escuadrón, venían las de cuestas. 6 mujeres con aspecto de ombú, anchas y fuertes, se acercaban a la casa. Un trecho antes, junto al alambrado, el grupo se detenía. La sábana dejaba de ondear y se producía el cambio de calzado. Se dejaban las alpargatas y se calzaban los zapatos. Alisados los cabellos y las faldas, enfundados los pies en los zapatos de taco carretel, llegaban las visitas. Pasaban al comedor y se acomodaban modosamente en las sillas de esterilla. Comenzaba penosamente el intento de conversación. Mamá Lía era experta en hacer preguntas que apenas lograban respuestas monosilábicas, seguidas de graves y cortas risas. Algunos temas tenían más desarrollo, pero nunca pasaban de 2 o 3 frases cortas empezadas por unas y terminadas por otras. Después de un rato, mamá Lía sacaba del aparador las copitas y el oporto, ponía en una bandeja galletitas María y matizaba con aquel convite los silencios de la visita. Las niñas mayores de la casa estaban obligadas a hacer sala. Raquel esperaba hasta el oporto y luego buscaba cualquier pretexto para irse. Cuando oía el desigual repiqueteo de los tacos en el patio, volvía a unirse a las visitas, porque éstas iban al comercio. Con qué placer veía las compras de telas, jabones y novedades. Así se llamaba todo lo que se exhibía en la vitrina. Raquel contemplaba con envidia cómo se llevaban los prendedores de carey, collares de coloridas cuentas y las peinetas con piedras brillantes. Antes de que el sol estuviera sobre los eucaliptos del oeste, las visitas se iban. Se las acompañaba hasta el alambrado y con «¡Saludos, doña Eufrasia!» se las despedía con cierta sensación de alivio. Enseguida del atardecer, si la noche era sin luna, la reunión se hacía frente al almacén. El campito quedaba silencioso y se poblaba de millones de luciérnagas que dibujaban hilos de luz, entrelazados misteriosamente en un juego interminable. Raquel y sus hermanos participaban entonces de la rueda de los grandes. La madre y el padre conversaban sobre los acontecimientos del día, y a veces Manolo y Pepe, los primos vecinos, se unían al grupo. Se armaban de pronto grandes discusiones sobre las crisis y las noticias escuchadas en la única radio del pago, la del comercio. Crujía la silla de mimbre con los enérgicos ademanes de Manolo, y se escuchaba la sorda risa de Pepe, que echaba leña al fuego, como decía la madre.
Aquellas simpáticas discusiones animaban la vida del padre, quien trabajaba incansablemente todo el día, pero siempre hallaba tiempo para leer y escuchar las noticias. Su colección de libros y revistas era famosa en el lugar. Le encantaba opinar de todo un poco. Siempre tenía personas invitadas a cenar y se alargaban las sobremesas con interesantes conversaciones que Raquel no terminaba nunca de escuchar, pues se quedaba dormida con la cabeza apoyada en los brazos sobre la mesa. Despertaba, pero se hacía la dormida, cuando el padre la depositaba cuidadosamente en la cama y ella sentía entonces una ternura honda que le entibió para siempre la vida. Esta es la primera parte del cuento, en la que ustedes tienen ahí. Quiero que me digan qué momentos del cuento los trasladó a ustedes a momentos de su propia infancia. Bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando hablaba de la hora de la siesta, que era hora sagrada que el padre dormía, pero también a la vez era la hora de las travesuras para los niños. A mí me hizo recordar que cuando mis padres se acostaban a cestear, yo aprovechaba y hacía travesuras con mi hermana. Nos poníamos a jugar debajo de una parra, a llenar palanganas con agua y remojar muñecas diciendo que eran sirenas que estaban nadando en el mar. La parte de las gallinas mojadas también me dio mucha gracia porque mi abuela tenía un gallinero cuando yo era bien pequeña y cuando llovía mucho yo veía las gallinas que estaban todas amontonaditas con las plumas mojadas y me hizo recordar ese momento también, los maníes también quemados, las galletitas, esas cosas como que ahora ya no se ve tanto, el juego de muñecas, todo eso me hizo trasladarme a mi tiempo de infancia también. Muy bien. Mirta, tenés el micrófono apagado. Que mi infancia fue en la campaña. Ah, mira, así que bueno, Entonces, recuerdo. parece que lo estoy viendo todo eso, tal cual. Una de las cosas más lindas que me trajo ahora el recuerdo, cuando íbamos de playa, eso era algo especial, muy bonito era, un lugar precioso, ahí en la zona de Caraguatá, en Tacuarembó, en el arroyo, una zona preciosa, y bueno, son cosas que uno las vivió, éramos 6 hermanos, todos chicos, ya solo con los hermanos ya estaba la fiesta. Sí. Sí, y todas las travesuras y todo, sí, es tal cual, ¿no? Unos recuerdos muy lindos me trajo. Bueno, me alegro entonces que les haya gustado. Y al menos los hizo viajar. Vieron que la particularidad que tiene este relato es que, si bien es un cuento, es narrativo, es tan descriptivo y las descripciones son tan minuciosas y tan reales que uno, aunque se pierda en la lectura, se engancha en cualquier momento del cuento y las revive, ¿no? Y nos hace Sí, te viajar en ese distraes tiempo. porque te lleva a los recuerdos. Ahí Te está. distraes, salís un momento del cuento. Porque vieron que como que no perdés tampoco la atención, porque o que va a la siesta, que va a la escuela, que va a las travesuras de la siesta, o que va al trabajo del padre, que vienen las visitas, que viene el chocolatero, creo que va haciendo un recorrido muy Tal interesante cual. sobre esa infancia, que si bien relata en la infancia de estos personajes, Raquel y sus hermanos, nosotros no somos ajenos a eso, porque venimos cargando mucha historia tanto nuestra como de nuestras familias o de nuestros vecinos o de nuestra cotidianeidad, y donde nos fueron moldeando de alguna forma a esas estructuras. Fíjense esto del no sirve barrer de noche, ¿no? ¿Se criaron ustedes con algún dicho de esto? Sí, mi abuela me decía mucho eso, mi mamá también, que no servía barrer de noche, que no servía silbar. Mi abuela me decía también que nunca entendí por qué, que no servía mirarse al espejo comiendo, nunca supe por qué, pero era una superstición que había. Mi mamá me decía que no se podía golpear las manos de noche durante la casa,
tampoco. Un montón de cosas que tenía su porqué, pero no recuerdo mucho. Me acuerdo que mi bisabuela también tenía una superstición que cuando había tormenta eléctrica tomaban sábanas y tapaban todos los espejos de la casa también, porque según ella decían que era para no atraer a los rayos, no sé. Eran cosas. Mi mamá también, cuando el día era muy ventoso, agarraba unos retazos blancos de tela y los ataba en la cuerda de la ropa, hacía como unos nudos y según ella hacía que ataba el viento. Y cuando escuché esa parte del cuento que la cocinera decía no sirve hacer tal cosa, no sirve, parecía que escuchaba a mi madre, a mi abuela y a mi bisabuela decir eso también. Sí, tal cual, ¿no? Mira Sí, que hay es muchas de tal esas cual cosas. lo dice ella, sí, sí. Ujú. ¿Vos tenés algún recuerdo de eso, Mirta? Sí, sí, tal cual como dice ella. El no barrer de noche era siempre, siempre lo escuchamos. Sí, sí. ¿Y siguen haciendo alguna de esas cosas ustedes? No, porque a veces hay ¿No? que barrer de No, noche. yo no. ¿Y si viene un gato negro? ¿Y si viene Ah, si tienen que pasar por una escalera? No, ¿Pasan no, abajo de la escalera? yo paso por abajo de la escalera si no hay alguien trabajando. Si Mm, hay una persona trabajando, no paso por temas de seguridad, porque puede caerme algo en por la si se te cabeza o algo, cae. pero si no hay nadie en la escalera, paso. Claro, por seguridad de que no caiga algo arriba de la cabeza. Los gatos negros, yo amo los gatos negros, desde niña siempre crié, pero mi abuela era lo contrario, mi abuela siempre decía que el gato negro no era de mala suerte, decía Mm, que era de buena suerte, entonces como que siempre me gustaron los gatos de todos colores, no tenía problema, me fascinan los gatos, tengo una gatita también, pero siempre me gustaron los gatos negros. En ese aspecto no. Y Ibas contra la si tengo que corriente. barrer de noche, barro. Pero yo, por ejemplo, exactamente, a mis hijos no se lo transmití, le he contado a mis hijos que se creían mucho en esas cosas como para que ellos supieran cómo era antes, Mm, porque si comparamos el tiempo de nuestra niñez con la niñez de los pequeños ahora, muchas cosas se perdieron y la mayoría de las cosas han cambiado muchísimo. Entonces como que les voy enseñando que antes nuestra generación era muy diferente a la de ahora. ahí está. Vieron que igualmente hay gente que todavía sigue como creyendo en muchas cosas, ¿no? Y esto de que, eh, por ejemplo, si yo tuviera que decir, bueno, yo no voy a pasar por abajo en la escalera, el baño de mi casa está abajo de la escalera. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Entonces, hay cosas que muchas veces seguimos como creyendo eso que nos dijeron que eran verdades y que eran verdades absolutas y que creíamos en esos adultos que nos iban transmitiendo la información, pero como decía el cuento, nunca nos dijeron por qué no había que hacerlo. ¿Ah? Como que, bueno, si hay que curar de la paletilla a alguien, voy que lo venzan, o si hay que curarlo de no sé qué cosa, voy y busco a alguien que me venza al niño también, pero si mal no le va a hacer, ¿no? Bien no le va a hacer, mal tampoco. Entonces también estamos como creyendo en eso y muchas veces seguimos como a otra escala creyendo en esos discursos, porque cuando nos dicen, por ejemplo, bueno, mirá que si vos usás este shampoo te va a dejar el pelo sumamente sedoso, suave, lacio, largo, no sé qué más, y vos tenés pelo corto, tenés pelo ondulado y nunca te va a quedar así como la modelo de la... Entonces nosotros muchas veces estamos comprando magia, estamos llevando nuestra idea a esa magia que nos venden ahí, que nos quieren hacer creer que, bueno, sí, ya de inmediato el champú me dejó el pelo así. Sin embargo, nosotros venimos como moldeados a esas estructuras de nuestras personas antecesoras, digamos, ¿no? De nuestra familia o de quienes nos criaron, sin discutir cómo lo hayan hecho, pero sí tomando con ojo crítico muchas de las cosas que pasaron en ese tiempo y que a la luz de la experiencia, de los conocimientos y sobre todo de la educación y las capacitaciones que hemos ido haciendo a lo largo de la vida, hemos entendido que habían cosas que de pronto eran sin fundamento, ¿sí? Y que por más que nos las hubieran dicho, capaz que no eran del todo ciertas. Vamos a pensar un poquito en el tema del cuento. Díganme dos tareas femeninas en el cuento. Se habló de la cocinera,
era. Bien. ¿Sí? Eh, ¿Y otra tarea? y se hablaba de ordeñar también. eh, al- cuando yo era niña, mi mamá trabajó mucho tiempo en campaña. Yo viví un tiempo en campaña con mi hermana y con ella. Y la que hacía esa tarea era ella. No sé si es ¿Para qué? exclusivamente ¿Era para todo el eh, or- mundo? sí, ordeñaba para todos. Ordeñaba para una familia grande porque trabajaba para esa familia y a la vez para nosotros también. Ahí está. Pero particularmente para la familia, ¿no? Exactamente, sí. Ahí está. Bien. ¿Tareas masculinas que aparezcan en el cuento? Si no me equivoco, creo que hablaba del almacén. Sí, O un sea, comercio. estuve en un comercio. Sí. Era del padre de Raquel. Ahí está. Eh, también recuerdo el manicero, que hablaba del manicero, y el que vendía el chocolate. Ahí está. Bien. De estas actividades, ¿a cuáles podríamos definir como trabajo? El dueño, el que atiende el almacén, está trabajando, porque es comerciante. Y el que reparte el chocolate también es un vendedor. Y el del maní también, o sea, es un vendedor ambulante, pero realizaba su trabajo, vivía de ello. Es lo que más o menos recuerdo que escuché en el cuento durante la lectura. Bien, vamos a empezar un poco con las actividades de la madre. O por ejemplo, cuando Raquel tenía que hacer sala. ¿Ah? Era una actividad que le tocaba a la hija mayor, cuando venían las visitas, ¿se acuerdan? ¿Eso era un Sí, trabajo? sí, pero en aquel entonces no se veía como un trabajo. Bien. ¿Y el de la cocinera? Porque además que decía que era la criada de la casa, ¿no? Claro, claro. No se lo Sí, tomaba como si fueran un trabajo, no eran como empleados, eran criadas de la casa, como Bien, que vamos a formaba pasar parte entonces. de la familia. Ahí está, formaba parte de la familia, así que le tocaba a ella cocinar, o capaz que le tocaba a la madre o le tocaba a alguna otra persona. Pero siempre la cocina Claro, que le tocaba. a la criada, la cocinera. la cocinera. O a la Sí. madre. Pero O a la ¿quiénes eran? madre. Mujeres, ¿Quiénes eran? Mujeres, ahí está. mujeres. Entonces, el trabajo del hogar en este cuento le correspondía a la figura femenina. ¿Sí? Si tuviéramos que armar una definición de lo que es trabajar en este cuento, ¿qué podríamos decir? Y por lo que oí del cuento, a mí me dio a entender que en ese tiempo el que trabajaba era el que atendía el comercio, el que vendía, o sea, lo que hacía el hombre. Y lo Bien. que hacía la mujer como que era más bien diciendo, no, es su obligación y es lo que tiene que hacer por ser ¿Mm? mujer. Es lo que me dio a entender ese cuento de esa época, que era lo que se creía. ¿Dónde realizaba las actividades el hombre? Fuera de la casa, Ahí está, fuera de la casa, y la mujer adentro de la casa. Dentro de la Fíjate, casa. claro, está esa diferencia. Entonces, si nosotros tuviéramos que definir lo que es trabajo, acá parecería como una actividad realizada por el hombre fuera de la casa. ¿Y qué más pasaba con el trabajar? era remunerado porque Era trabajaba, remunerado. Ahí claro, está. Porque cocinar, cuidar a los hijos, encargarse de los niños en edad escolar, hacer sala, no era una tarea remunerada. ¿Ah? Y claro, tiene que ver con eso que ustedes planteaban. Era como una obligación. claro. Fíjense también acá cómo iban repartiendo las tareas, ¿no? Porque dice, cuando iba el hermano, eh, cuando iban en el viaje, ¿no? Que tenían que pasar las porteras y todo eso, era el hermano quien se sentaba adelante y quien abría las porteras. No decía, nos turnábamos con mi hermano para abrir cada tanto uno y otro. No, era el hermano que abría las porteras. Era la Claro, mujer que tenía que hacer sala, la hermana mayor. claro. ¿Ah? Entonces, están como bien definidas las tareas acá. Sin embargo, ¿cuál es el primer escenario donde se presenta este cuento? ¿Cómo? ¿Cuál es el primer escenario donde aparece el cuento? Dice, apenas asomaba diciembre en el almanaque,
La sensación de que los días no pasaban nunca se apoderaba de Raquel. En el campo era, no recuerdo bien el comienzo. Casi sin darse cuenta, transcurría el año escolar. En la ciudad Porque estaba. ella iba a la ciudad para hacer. ¿Y estaba dónde? Ella estaba en la ciudad y en Bien. las vacaciones venía al campo. Ahí está. Entonces, ¿el primer escenario cuál es? Es en la ciudad. En la ciudad, en la escuela. En la escuela. ¿Sí? Ella ¿A anhelaba que cargo de terminara quién? la clase. Ahí está. ¿A cargo de quién estaba Raquel? En la ciudad. ¿Había un abuelo que la criaba? La tía. Las tías solteronas, las tías viejas, ¿no? Otra figura materna, otras mujeres que se encargaban de las tareas del rol materno también. Fíjense, ¿quiénes están en la escuela? Las niñas. Las niñas. ¿Vieron que decía que había una escuela para varones y una escuela para niños? Bien. ¿Quiénes estaban a cargo de esas escuelas? ¿Cómo? ¿Quiénes estaban a cargo de esas escuelas? ¿Quién daba la clase? Las maestras. Sí, las maestras. Sí, ¿Y las las maestras. maestras trabajan o no? Sí. Vieron que acá hay una tarea Sí. femenina que es un trabajo también, ¿no? Porque tiene Sí. eso que decíamos del hombre, porque lo hace afuera de la casa, percibe una remuneración, ¿vieron? Pero está tan naturalizado esta característica de que la maestra hace lo mismo casi que la madre, porque vieron que se tienen que encargar de los niños, se tienen que encargar de la educación y como de la contención, de también lo que hace la madre. Entonces, es como, queda naturalizado la actividad de la maestra ahí como si fuera aparte de la figura materna. Entonces, lo que también pasa acá es que muchas veces vamos haciendo esa extensión ahí, con este cuento, ¿no? De que, bueno, está, solamente el hombre es el que trabaja. Acá hay mujeres también que trabajan en este cuento. Sin embargo, está como más invisibilizada la situación. Nosotros también vamos a encontrar que hay diferentes aspectos en lo que tiene que ver con el trabajo, que a veces forma parte de esa historia de lo que nos fueron cargando, digamos, en nuestra historia personal, de qué cosas se podían hacer y qué cosas no, qué cosas podía hacer el hombre y qué cosas podía hacer la mujer. Fíjense si nosotros hablamos de estos dos personajes grandes que aparecen ahí, ¿ah? ¿Qué es? El chocolatero y es la figura de las mujeres. Las visitas que aparecían ahí. ¿Cómo se lo presenta el chocolatero? Con relación al carro. Se lo describía con mucho detalle. En qué venía. Los niños como que lo admiraban en cierta forma porque llegaba la hora del chocolatero y el chocolatero, como que se lo presentaba de una forma muy especial. Bien. Vieron que aparece con una relación muy cercana al carro, ¿no? Porque decía que eran carro y hombre eran similares, macizos, decía. Pero aparecen el hombre de saco, aparece de barba, no sonreía nunca, de un sombrero de ala ancha, decía. Pero sin embargo los niños lo esperaban, es una figura esperada, una figura requerida ahí en este cuento. ¿Qué pasa cuando empiezan a aparecer los automóviles? Porque él llegaba en carro, ¿se acuerdan? Sí, pero al llegar los automóviles ya cambia, como que él no venía ya su carro, no venía más en su carro, ¿verdad? Abandona su carro, claro. Ya ni siquiera venía más, porque mire lo que dice acá en la página 15. Más adelante, cuando por el camino empezaron a pasar más automóviles y las mercaderías se traían en camiones, el carro oscuro del chocolatero no vino más. Solo quedó el recuerdo de aquel hombre secudo y serio que regalaba cajitas con bombones. Mira que aparece una figura de nostalgia también, una figura, un sentimiento bueno hacia el chocolatero, como una buena percepción que tenían, pero además una carga de nostalgia cuando el chocolatero
deja de venir. ¿Qué pasa con las mujeres estas que dicen acá? Eran 6 mujeres con aspecto de ombú, anchas y fuertes, que eran las visitas. ¿Ah? ¿Cómo nos las imaginamos? Que eran unas mujeres grandes, gordas o algo así. Ahí está, Por la grande, descripción gorda, ¿no? que hace, la comparación Ahí que está, hace. ahí está. Entonces, si nosotros tomamos al chocolatero y a una de las mujeres, es el mismo formato, Sí. ¿no? Porque no hay diferencia, si lo miramos atrás, es el mismo formato, son grandes, anchos. Esta Sí, pero figura, ¿cómo hay eran con un relación a los detalle, niños? A ver, Tania, ¿qué detalle encontraste? un detalle que recuerdo del cuento, que cuando el chocolatero se fue, los niños como que quedaron nostálgicos, pero cuando llegaba la hora de que las señoras se iban, parecía que anhelaban que se fueran. Ay, Que sí, no, ahí está. Y cuando llegaban, vieron que decía, allá bien. allá, El niño Sí, claro, como estaba diciendo, allá bien. qué horrible, allá vienen, bueno. Había que qué aguantarse esos pesada. viejos que La fueron despedida fue ahí. diferente. Ahí está, la percepción fue diferente. Vieron que acá, si nosotros pensamos lo que veníamos Claro, diciendo hace un rato, porque en las despedidas, por ejemplo, cuando escuchan los tacos que ya se van, como que se ponen contentos y salen a despedirlos. sale a despedirla porque las mujeres iban al comercio, además, el padre abría la casa, ¿no? Fíjense acá, si Claro. nosotros pensamos en estas características que decíamos, la mujer tiene la contención de la familia, la mujer tiene el rol de la educación, tiene el rol también de criar a los hijos, sería esperable como que los niños desearan las figuras femeninas de estas visitas que aparecían ahí, ¿no? Sin embargo, no es así, es todo lo contrario. Allá bien, ay, por fin se van. ¿Ah? Sin embargo, al revés de la situación con el hombre vieron que aparece como distante, como el único que trabaja, como el que sale a buscar el trabajo afuera de la casa para traer el sustento diario. Acá aparece el chocolatero, pero es una figura esperada. Y no era que el tipo se metiera con todos, el chocolatero es una figura que además es seria, es una figura hosca. Entonces, no es por el tema del chocolate en sí, sino que es también qué acciones va sosteniendo esta persona como para favorecer el acercamiento con los niños también. Y por qué su presencia es tan importante y por qué su ausencia genera esta nostalgia en los niños. También vamos a pensar con relación al trabajo. Vamos a ver cómo pasa el tema del padre. ¿Tá? ¿Qué pasaba con la siesta? Que fue una cosa que vos nombraste, Tania. Sí, que la siesta como que era la hora sagrada, toda la casa quedaba en silencio, dice que hasta los gatos parecían unos trapos tirados así, Ah, como diciendo, bueno, el hombre de la casa está durmiendo, silencio total, no hagan ruido, y si los niños se ponen pesados, que vayan afuera a hacer travesuras. Eso me hizo acordar porque cuando yo era niña pasaba eso, cuando mi papá se acostaba a dormir, mi hermana y yo no queríamos dormir, no queríamos hacer siesta, queríamos jugar. Entonces, ¿qué hacía mi padre? Bueno, vayan afuera, abajo de la parra y vayan a jugar y déjenme dormir. Entonces, como que a esa hora la casa se detenía por completo. mm. Y vieron que acá la figura aparece igual, porque dice que cuando el padre descansaba, todo el mundo tiene que hacer un silencio sepulcral, tenía que hacer siesta o no haber ruido de ningún tipo. Y era cuando había más travesura, ¿no? Por parte de los niños. Y volvemos al tema del trabajo. El que trabajaba era el hombre, entonces, ¿qué pasaba con la madre? La mujer también capaz se levantaba antes que el tipo. Y la otra la cocinera y el otro el peón y todos los otros. Pero no, el que trabajaba para el cuento era el hombre. Entonces, cuando el hombre descansaba, el hombre de la casa descansaba, todo el mundo tenía que morir. Y fíjense, un dato interesante que aparece en la página 9. Dice, apenas el padre se levantaba y se abría el comercio, la casa recobraba su ritmo de risas y correría. ¿Ah? Te despertabas, revivía, porque volvías al trabajo, porque el padre volvía al trabajo, pero cuando se acostaba a descansar, había que morir. Pero como también aparece lo patriarcal acá, ¿no? Instalado en la cabeza, sobre todo de la gente de ese momento, donde había que seguir lo que el padre dijera. Sin embargo, la autoridad de la casa, ¿quién era? ¿No te La escuchaba? La madre, figura, la madre. La madre, porque decía que si los niños salían a jugar en lugares poco visibles, la madre les decía que con un llamado volvieran. La madre era la que se encargaba de
el ver qué iban a comer y del ordeño de la leche para esos hijos. Ah, no era Damián el que se tenía que encargar, era la madre la que los proveía del insumo, del ordeño. La madre era la que veía si los hijos no estaban ahí, y ya le pegaba el grito, y si no, llamaba al padre, como para decir, mirá, a tu padre acá, pero el pobre padre no pinchaba ni cortaba, ¿no? Porque la que tenía todo el rol iba a ser la madre. Porque el padre es una figura inexistente. El padre, bueno, mirá que viene tu padre, mirá que voy a llamar a tu padre. Pero en realidad el padre no pinchaba ni cortaba acá. Es la figura materna la que tiene el dominio dentro del hogar. Y el padre es el que tiene el trabajo fuera. ¿Ah? Al menos lo que vamos suponiendo de lo que pasa en este cuento. Volvemos un poco a las figuras de los dos personajes que veíamos los grandes, ¿no? Fíjense cómo se llama este cuento. Se llama Los largos veranos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se presentan las visitas? ¿A qué hora van a la casa de Raquel? Por la tarde. A la hora de la siesta. ¿Ah? Apenas terminaba la siesta aparecían, alguien avisaba, ya vienen. ¿Ah? Y fíjense cómo aparecen. A ver, capaz que en Tacuarembó hace el mismo calor que hace acá en Salto, en el verano. Sí. No creo que haya mucha diferencia. Entonces, calles de tierra. Por eso Sí. vienen abajo de una sábana blanca, modo sombrilla, ¿sí? Como un escuadrón, venían las de cuestas, decían esas personas. Venían en camino de tierra, venían al rayo del sol, venían en día de verano. ¿Ah? Pero ¿cómo tienen que entrar a la casa? Se arreglaban, se cambiaban los zapatos, se peinan, se arreglan para entrar a la casa. Ahí está, se arreglan, porque la cuestión social implica que la mujer tiene que ser mujer. ¿Ah? Porque el mandato social dice, vos sos mujer, tenés que entrar como mujer. Entonces, ¿cómo te vamos a ver? Vestida de mujer. No entra de alpargata, tienen que entrar de zapato de taco. Tiene que arreglarse la falda. Fíjense, imagínense usted caminando en el rayo del sol y tengan que disfrazarse de mujer antes de entrar, ¿no? Además tiene que peinarse, de todo así calada para poder entrar y llegar y sentarse, dice, modosamente en la silla de esterilla. ¿Ah? Así que hay que mantener la cordura, tiene que ser una lady para poder llegar a instalarse en lo que la demanda social implicaba. Vieron que no habla de otro momento, habla de los veranos. ¿Ah? El chocolatero, supongo que también venía en verano. ¿Ah? Y fíjense que lo describe con barba, con sombrero, con saco, venía en carro. Yo no quiero estar al lado de ese tipo cuando se sacara el saco, ni el sombrero. ¿No? Yo no quiero. Por más chocolate que trajera. Pero, sin embargo, nosotros encontramos que en este cuento el ser hombre no está tan, digamos, puesto en la mira de que tenía que ser una persona totalmente arreglada y cuidada, como si lo tenía que ser la mujer. ¿Sí? Entonces, vamos modificando también la forma de pensar y la forma de ver al sujeto, al ser en situación y al ser en la cotidianeidad, porque vamos a encontrar que esta persona, con el paso del tiempo, también se va a tener que ir adaptando. Porque si nosotros hoy en día encontramos una persona que tiene tatuajes, no nos llama tanto la atención. ¿Ah? Pero hace 5 años atrás, nosotros veíamos una persona con tatuajes o con tatuajes en la cara o llena de piercing, o cruzábamos la calle y decíamos, esta, de mandar en la droga, de mandar en esto, con lo otro, con aquello, con no sé qué más. ¿Ah? Vamos a cambiar un poquito en la entrada a la casa. Vieron que decía que las vecinas llegan a la casa y se sientan modosamente en las sillas de esterilla. ¿Ah? Vamos a pensar, viene el chocolatero y se sienta modosamente en las sillas de esterilla. ¿Qué pensamos? Vamos, lo que entendieron.
Sí, que sería medio extraño. Que eso No sé. sería me extraño, Sí, ¿no? ¿Ah? Porque viene, se sienta de piernas cruzadas, juntito ahí. como que no le pega. O sea, un Ahí hombre con está, comportamiento de mujer, por así decirlo. ahí está. Para la descripción que nos Ah, da, es de tan rudo que se lo presenta, en realidad no sería como lo que estamos esperando, pero puede pasar. mm. Porque nosotros encontramos que eso también pasa, y esto tiene que ver con la construcción de género, y tiene que ver con el cambio en la mentalidad que vamos teniendo, de que de pronto esa persona que está llena de tatuajes y llena de piercing, es mi hijo, o es mi hija, ¿ah? Y no es un extraño que, ay, mirá, quién sabe en qué cosa anda, no sé en qué anda, ¿ah? Entonces, esa mirada también es diferente ahora. Y de pronto, si nosotros decimos que estas mujeres con el calor que traían, vienen y entran descalzas porque era el único lugar fresquito que encontraban, el piso de la casa en lugar de la tierra, ¿qué pensamos de estas mujeres? Que serían desprolijas. Ahí está, son desprolijas, ¿no? Ni pensar si decimos, vienen y se achanchan en el piso fresquito, ¿no? Porque decimos, ay, está, unas locas, mirá, vienen ahí, ¿qué van a hacer eso? Ahora, si decimos, viene el chocolatero y se echa un ratito en el piso porque está muerto de calor, en este cuento no nos llama mucho la atención. Bueno, estaba pobre viejo, venía muerto de calor y se siente en el piso. ¿Ah? Entonces, ¿cómo nosotros traemos instalado en nuestra cabeza esto que tiene que ver con la forma de ver las cosas y con esta construcción que vamos haciendo eh, de la perspectiva de género, que muchas veces se va construyendo y se va deconstruyendo en función de los tiempos? ¿Sí? Nosotros venimos cargando con una cantidad de historias y venimos también haciendo lo que sería la demanda de nuestra familia, porque nuestros padres y nuestros abuelos decían, vos tenés que conseguir tu trabajo, vos tenés que conseguirte un autito, vos cuando te vayas de la casa tenés que conseguirte una pareja, tenés que conseguirte, vos tenés que conseguirte una mujer que te cocine, que te limpie, que te friegue, que te mantenga bien. Y vos tenés que conseguir tu marido que trabaje, que sea honrado, que sea respetuoso, que no sé qué. ¿Ah? Y si yo no Una de quiero las conseguirme, cosas que siempre nos inculcaron, que lo primero que teníamos que hacer cuando empezáramos a trabajar era comprarnos la casa. ahí Lo está, primero comprarte la era la casa, casa. tener el auto, tener la pareja, tenerla de por vida, llenarte de hijos, hacer lo que tu pareja quisiera y tener que hipotecar tu vida en función de lo otro. ¿Ah? Porque eran las demandas sociales que veníamos cargando, porque nuestros padres, nuestros abuelos, muchas de esas cosas no las pudieron hacer. El tema del estudio estaba muchas veces poco visto, porque no había acceso al conocimiento, no había acceso a la educación, porque eran los otros que tenían plata o los otros que hacían otras cosas los que podían estudiar o mandar a los hijos a estudiar, pero vos tenés que trabajar. Entonces, había una cantidad de cosas en las que nosotros venimos cargando esos legados anteriores y en los que capaz que no era nuestra perspectiva ya llenarnos de hijos, ya mantener casado hasta que la muerte nos separe. Yo me quiero divorciar de una vez porque no lo soporto más, está loca. ¿Ah? O mi marido que me corte a mangazo, ¿por qué lo tengo que? Porque la sociedad dice que yo tengo que ser una pareja que tiene que tener, no sé qué, y que mis hijos tienen que tener una familia. No, una familia de esta manera. ¿Ah? Entonces, ¿cómo ahora somos capaces de abrir los ojos? ¿Y cómo ahora somos capaces de decir, esto no va más? ¿Ah? Porque nuestros padres muchas veces querían nuestro bien, por supuesto que querían nuestro bien, pero era afuera de tu casa. ¿Tá? Yo ya te crié, vos ahora conseguiste pareja y te vas, no te quedas conmigo. ¿Ah? Entonces, también vamos como construyendo eso con relación al tiempo. Este material yo se lo voy a subir dentro de, va a ser la siguiente actividad con la que vamos a trabajar y tiene que ver con esta construcción de género. Cómo nosotros, justamente lo que estamos trabajando ahora y en la siguiente jornada, va a ser esto. Cómo a veces esta asociación de lo que es el género basa sobre todo sus principios en lo que tiene que ver con el sexo. Y sin embargo, uno es una característica física y biológica que es el sexo, como nacemos, y la otra es una construcción social, es una construcción psicológica, es una construcción cultural que se le asigna a la persona y que vamos, esto se va cambiando en el tiempo y con el tiempo.
Entonces, esa forma de pronto de ver determinadas manifestaciones con lo que tuviera que ver asociado, el hombre tiene que trabajar afuera, la mujer tiene que encargarse de los hijos, ¿ah? Como esta alianza que traía entre lo que era el ser mujer y el ser hombre, nosotros ya venimos entendiendo que hay oportunidades que a la mujer se le están dando desde otros lugares y hay roles que el hombre está asumiendo también, y que no es que, bueno, está, vos podés colaborar en la casa porque sos hombre. No, no, ¿por qué tengo que colaborar? Si la responsabilidad también es mía. ¿Sí? La responsabilidad de hacer los deberes con mi hija es mía, no solamente de mí. Ay, bueno, está, cuando mi mujer no puede, yo le ayudo. No, no es yo le ayudo. Yo tengo que hacerme responsable. ¿Ah? No es que, bueno, está, hoy me toca cocinar a mí porque, bueno, está, y el resto de los días, no. ¿Ah? Hoy mi señor estaba arreglando unos enchufes acá y dice mi suegro, pensar que antes el hombre era el que se subía a la escalera y cambiaba. No buscaban la igualdad de condiciones, no querían los derechos iguales. Bueno, está, entonces está, ahí está el empoderamiento también. Bueno, broma aparte. Pero el tema también es poder encontrar oportunidades en las que nosotros vayamos transformando esa forma de pensar, esa forma de actuar en relación a la forma de producir subjetividad. ¿Cómo nos vamos a encontrar con el otro en esta forma de construir esta perspectiva de género? Como decimos hoy también, muchas veces aparecen otras dimensiones sobre las que se construye el género. Porque, fíjense, si el chocolatero estuviera con una caravanita en ese momento, bueno, ¿tá? No quiero saber lo que le hubiera pasado al pobre hombre. Y si por ejemplo Raquel o alguna de las hermanas jugaran a la pelota, oh, y esta flor de machona, esta no sé cuánto, que se piensa que la tal paliza la vamos a dar para que se le vayan todas esas manías. Y no es por una cuestión de paliza, ¿tá? Tampoco no es una cuestión de gritos, sino que tiene que ver en cómo se va construyendo. Fíjense también lo que genera dinero, ¿no? Si nosotros decimos, por ejemplo, bueno, hoy voy a ir a mirar el partido de la selección uruguaya. Bueno, no está ni el gato, está ni tu gato, ahí está ni. ¿Por qué? Porque es lo más importante, porque todo el mundo lo mira, porque es el sentimiento del Uruguay que juega y no sé qué, no sé cuánto. Ahora, si el cuadro es de hombres, ¿ah? Porque eso genera divisas, eso genera rédito económico. Ahora, si es un cuadro de fútbol femenino, tienen que matarse vendiendo pasteles para salir a comprar las camisetas. ¿Ah? Porque no es redituable que la mujer juegue al fútbol. Ahora, todavía no es. Ahora cuando lo descubran, bueno, sí. Sin embargo, todavía estamos jugando con eso. ¿Ah? Si hay determinadas cosas, sí, como se paraliza el mundo. A mí, por ejemplo, no me interesa el fútbol, no me gusta. Son los días que puedo hacer, por ejemplo, un viaje y no hay nadie en la ruta, totalmente muerto, porque ¿quién va a andar? Solo yo. Entonces, también, ¿qué cosas son como la generalidad? Y la generalidad a veces no es que a todo el mundo le guste. Lo que les decía del cuento de Amalia Saldúa, ella estuvo dirigiendo ese coro, yo estuve en ese coro también, yo viajé, yo hice muchas presentaciones con este coro, y no era por competir, sino que era por participar y por encontrar diferentes cosas. Este coro estuvo cuando vino el Papa Juan Pablo II al Uruguay, la segunda vez que estuvo en Salto, en el 88, yo no estaba todavía ahí, ¿no? Después, pero el coro fue a cantar al Vaticano, estuvo recorriendo otras ciudades de Europa también, y no por eso es menos importante que un cuadro de fútbol. Entonces, también tiene que ver con estos elementos culturales, como dice acá la presentación, tiene que ver con símbolos culturales, tiene que ver muchas veces con aquello que nos vienen cargando las historias de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros tíos, en que esto es así, no hay posibilidad de modificarlo, no es así. Y esto tiene que ver con lo otro que decíamos, la naturalización de los roles. ¿Por qué nosotros invisibilizamos
el trabajo o la maestra trabajando, o la profesora de canto trabajando en la escuela. Porque era un rol femenino, porque tenía que hacer lo mismo que hacía la madre. ¿Ah? Entonces, muchas veces quedamos con eso, de que esa tarea no es trabajo. ¿Ah? Bueno, como para ir cerrando un poco, este material ustedes lo van a tener después en la propuesta, en la plataforma, y también les va a quedar como para seguir investigando, ¿no? Esta materia lo que tiene justamente es eso, que nos tiene que abrir la cabeza para pensar y pensarnos a nosotros en otras funciones y que no solamente es trabajar. Porque muchas veces nosotros empezamos a hacer un curso de capacitación porque queremos conseguir trabajo, porque queremos oportunidades laborales y porque queremos... Ahora, ¿tengo las herramientas? Yo me conozco, sé lo que puedo hacer, sé en qué me puedo relacionar y sé en qué actividades me va a ir mejor que en otras. Justamente en esta asignatura lo que vamos a ver es esto, ¿sí? Porque después vamos a trabajar también cómo nos vamos a presentar en una entrevista de trabajo, vamos a ver si tenemos la oportunidad también de armar un currículum, de armar una carta, diferentes posibilidades también que nos permitan a nosotros pensarnos como trabajadores, pero no va a ser el único rol en nuestra vida. Por eso también esta es una invitación a pensar en qué papel va jugando nuestra vida, nuestra historia, también con relación a lo que somos y a lo que pretendemos ser. Por eso es tan importante que a través de la educación y a través de las capacitaciones nosotros podamos ampliar nuestros horizontes. Que no nos quedemos en la chiquita de que, bueno, terminé este cursito y ya está. Ahora ya tengo un título. Terminé este curso porque me va a permitir hacer otro y de acá también tengo la posibilidad de hacer otro. Entonces lo que importa a veces no es hacer cursos, sino que es saber con quién me tengo que contactar para pedir determinados cursos, o para ver qué gestión se puede hacer porque en mi zona hay una demanda por determinada actividad. Entonces ustedes ya tienen el contacto de PRO acá, como para poder gestionar esto y estar en contacto con quién sabe hacer cursos, o con quiénes se pueden contactar para hacer cursos. Así que la invitación queda hecha, que sigan encaminados, como les decía al principio, lástima que sean dos y por suerte que son dos personas que están presentes hoy y los demás, bueno, se lo perdieron y mirarlo a la distancia o mirarlo en el tiempo es otra perspectiva, pero lo que importa es que ustedes también hagan eco de esto, de que el curso no se agota solamente con presentar 2 o 3 cositas, sino que también implica que uno se meta en uno mismo como para poder reflexionar, pensar y encontrarse mejor de lo que cree. Así que yo les agradezco por el tiempo y también por las intervenciones y por lo que les quede resonando en la cabeza, por ahí. Yo les voy a dejar acá mi teléfono, se lo escribí ahí en el chat, si necesitan alguna orientación, algún trabajo, o alguno de los trabajos que yo les voy a enviar, consultarme cómo es y todo eso, lo pueden hacer, sin duda. Pablo Cardoso es mi nombre. También les voy a poner el nombre ahí porque no quedó escrito. Bien, un gusto entonces, espero que hayan pasado bien, que no se les haya hecho eterna la hora y la jornada de trabajo. ¿Cómo pasaron? Muy bien, muy bien. No, la verdad para mí fue un gusto, me gustó mucho la clase, me gusta este tipo de clases así en el cual uno puede interactuar más, ver otro punto de vista también, no solo en lo técnico y todo. La verdad que para mí gusto, a mí me gustó mucho la clase, fue un gusto de verdad. Bueno, me alegro entonces, y bueno, quedo a las órdenes, ¿sí? Que pasen muy bien y nos seguimos leyendo a través de la plataforma y también con las propuestas. Ustedes van a tener acá una que va a ser esa de falso y verdadero, después vamos a tener una actividad de género, después vamos a trabajar como tenemos que hacer una mirada hacia nosotros mismos, vamos a tener un árbol, ¿sí? En el que vamos a tener que completar en las raíces cuáles fueron los trabajos y las actividades que realizaron nuestras familias. En el tronco vamos a tener que escribir cuáles son los lugares de trabajo que hemos ocupado y qué preparación hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Y en la copa del árbol vamos a describir cuáles serían los lugares que nos gustaría ocupar y qué cursos o capacitaciones o emprendimientos necesitamos como para tener esas oportunidades.